Buenas tardes, jóvenes. Vamos en esta clase a terminar con una exposición final que nos va a permitir, eh, digamos, visualizar, tener un entendimiento básico del modelado matemático. En general del modelado, en este caso, clarifiquemos en el tema de aquellos que corresponden a este grupo que tienen que ver con su calificación de matemáticos, ¿no? Bien, entonces para eso dejo a Daniel Vega que con el uso de la palabra durante los siguientes hora y 45, hora y media. No, el tiempo que él desea, por si acaso, el tiempo que él pueda. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenas tardes, perdón. En esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que es el modelo matemático. En su contexto histórico, el modelo matemático ha existido hace mucho tiempo. El simple uso de una simple ecuación ya viene siendo un modelo matemático. Nos remontamos a las civilizaciones antiguas, por ejemplo, los egipcios y los babilonios, que utilizaban relaciones numéricas para predecir fenómenos astronómicos, por ejemplo, o en el caso de los egipcios, usaban el cálculo de volúmenes y áreas. Esto ya es una representación de cómo en la antigüedad se usaban el modelado matemático, pero sin que ellos necesariamente se dieran cuenta de esto. Luego, en la época del Renacimiento, científicos como Galileo y Kepler formalizan las leyes del movimiento y los modelos astronómicos en el uso para el movimiento planetario y, y esto también hace representación a lo que son los modelos matemáticos, modelado matemático. En la época de la Revolución Industrial se impulsa el modelo matemático con el cálculo diferencial y la integral, con el cálculo diferencial y el cálculo de integral, gracias a Isaac Newton y a los cálculos antiguos de Isaac Newton, y en ese caso de Leibniz en el área que sería el electromagnetismo y la termodinámica. Y ya en la actualidad, que es el siglo XX, siglo XXI, ya con la llegada de las computadoras y toda la demás tecnología, se permite ya la resolución de modelos más complejos, incluso ya hoy en día con el uso de la inteligencia artificial. El modelado matemático se fundamenta con cuatro aspectos, al menos acá puesto colocado cuatro, pero se puede fundamentar con más. Uno es la lógica y la teoría de conjuntos, que utilizan las proporciones y la pertenencia de elementos en los modelos matemáticos. El cálculo diferencial integral, que es fundamental para modelar sistemas dinámicos, ya que estos nos van a permitir calcular algunas variables en función a su cambio en el tiempo. La estadística y la probabilidad, esenciales para modelos estocásticos, para el tema de la incertidumbre y las predicciones, y la programación lineal para el tema de optimización y cuando se tienen recursos limitados. Bueno, la definición de un modelo matemático es que es una construcción matemática para estudiar fenómenos o sistemas reales. Este utiliza funciones, puede utilizar representaciones gráficas o simbólicas, ecuaciones y simulaciones y experimentaciones para escribir las relaciones entre sus componentes. Y en este tema también se ve lo que son los sistemas reales o un sistema normal, que sería un conjunto de elementos o procesos interrelacionados entre sí con una arquitectura de orden, todos apuntando a un mismo propósito y en un determinado contexto. Podría ser el flujo vehicular, un mercado financiero o un ecosistema biológico. Los pasos o etapas, o también llamada la metodología para
llevar a cabo el modelado matemático son los siguientes. Como primero tenemos la identificación del problema. Este paso puede ser uno de los más complicados, ya que en la realidad no es que se nos va a presentar un problema y siempre va a ser un problema matemático y cotidiano que ya hemos visto la, en la fase que serían nuestras prácticas, por así decirlo. Entonces, como vamos a ver problemas que simplemente van a ser con un contexto verbal y con un léxico verbal, tenemos que intentar traducirlo a lo que es la simbología matemática, ya que el modelo matemático nos va a ayudar a predecir, pero de manera cuantitativa, no necesariamente cualitativa. Como segundo paso, vamos a necesitar realizar suposiciones. Esto nos va a ayudar a simplificar el problema, ya que son demasiados factores que involucran a veces el problema, pero son muchos y algunos sí son más importantes que otros, entonces se pueden omitir. En este caso, en los importantes tenemos las variables dependientes e independientes, y entre esas vamos a tener que hallar las relaciones entre sí. Como tercer paso tenemos resolver o interpretar el modelo. Con las variables ya determinadas, sabiendo cuáles son las independientes y las dependientes, tenemos que unirlas y observar la información que nos da. Pueden ser ecuaciones, puede ser, esas ecuaciones las podemos transformar o simbolizar con una gráfica y ver qué nos proporciona. Y con lo que nos ha proporcionado, pasamos al paso 4 que sería verificar el modelo. En este caso ya es probarlo, pero hay que tener en cuenta que no es solo probar el modelo por aprobar. También tenemos que hacernos unas preguntas para saber si el modelo en verdad, o sea, se puede probar en la vida real, ya que a veces esas pruebas esas pruebas son algo caras en la vida real o necesitas demasiados datos que a veces no es posible hacerlo. Así que si es que esto no cumple con nuestro modelo ya más o menos construido, tenemos que volver al paso 2 para realizar otras suposiciones que nos simplifiquen más el modelo y que nos lo vuelvan más realista. Hoy a veces en todo caso el problema es muy complejo y tendríamos que volver a la identificación del problema y plantearlo un poco mejor, porque quizás se nos ha escapado alguna limitación. Entonces, tenemos que, en el paso 4 ya separaría el modelo con los datos recolectados y compararlo, cotejarlo con las observaciones empíricas, con lo teórico que habíamos planteado. En la 5 tenemos que ya implementar el modelo. El modelo tiene que ser, por así decirlo, amigable con el cliente o con los usuarios. No necesario, pues nosotros podemos entenderlo, pero con que nosotros lo entendamos no es suficiente, sino tenemos que adaptarlo para que sea usable, o sea, entendible por quien nos lo haya pedido, ya sea un cliente o ya sean varios usuarios. Y aparte, al volverlo más amigable, nos va a ayudar a la recolección de datos contemporáneamente mientras los usuarios lo usan, valga la redundancia. Y como último paso ya sería el mantenimiento del modelo. Con el tiempo vamos a ver que el modelo quizás no cumpla los requisitos porque el problema puede ser que evolucione, puede ser que cambien algunas limitaciones y en todo caso tendríamos que adaptar el modelo para el problema. O incluso algunas variables que no eran tan importantes, puede ser que con el tiempo y con el cambio de contexto se vuelvan más importantes. Después ya de tener nuestro modelo construido, vienen tres propiedades que son muy importantes. Uno es la fidelidad, que es la precisión con el modelo representa la realidad. Lo preciso que es el modelo para representarnos el fenómeno, para ayudarnos a entender este fenómeno o este sistema complejo que estamos analizando. Un segundo sería el costo total del proceso del modelado que vimos anteriormente. Todo ese proceso, incluido las pruebas y prácticas que le hacemos al modelo, tenemos que calcular su costo total para ver si es viable. Como tercero, la flexibilidad, que es la capacidad de cambiar y controlar las condiciones que afectan el modelo según los datos recopilados. Esta propiedad también se basa en que nosotros tenemos que hacer que nuestro modelo sea, como dice
el mismo nombre, tiene que ser flexible, tiene que poder adaptarse, no puede ser un modelo que simplemente sea estático y sea para un problema en una misma situación, sino, como expliqué ya en el anterior, en el sexto paso, en el último paso, se le tiene que hacer ajustes al modelo. Entonces, para esto viene la flexibilidad. En el cambio, en el caso de la fidelidad, como vemos en la imagen, hay cinco tipos de modelo en los que se ve el grado de fidelidad. En las observaciones del mundo real, obviamente va a ser la más alta, ya que la fidelidad va a depender empíricamente, ya que lo vamos a poder observar en el mismo mundo real. En experimentos llega el segundo puesto, en simulaciones es el tercer puesto, en modelos construidos, cuarto puesto, y modelos seleccionados, quinto puesto. Con modelos seleccionados nos referimos a ya tomar un modelo quizás ajeno ya construido anteriormente. Así que llega al último puesto de fidelidad, ya que al no ser construido por nosotros, pues no necesariamente sabemos si se adecua a nuestras limitaciones. En el tema de costos, también las observaciones del mundo real predomina. Como segundo serían ya las simulaciones, como tercero los experimentos, cuarto los modelos construidos y quinto los modelos seleccionados. Y en el caso de la flexibilidad, como primero estarían los modelos construidos, ya que nosotros mismos sabemos cómo hemos construido nuestro propio modelo y al saber eso sabemos si es flexible o no. Y obviamente siempre se procura que sea flexible. Los modelos seleccionados también, porque al final si nosotros los hemos elegido es porque los hemos estudiado y deberían al menos pasar por el mismo proceso que hemos visto en la anterior lámina. Como tercero están las simulaciones, cuarto los experimentos y últimos el mundo real, porque los modelos del mundo real a veces simplemente son para un momento en específico del contexto. Aplicaciones ya del modelado matemático. Estas son solo tres, pero hay muchas más aplicaciones, ya que el modelado matemático se aplica no solamente en ingeniería, sino en muchas más disciplinas, ya sea biología, sociología, psicología, física, química. Como primera tenemos la predicción del clima. Al utilizar ecuaciones diferenciales para predecir variables como la temperatura, la presión y la humedad con el cambio del tiempo. Modelos en la medicina. Como un ejemplo acá sería la determinación de la dosis de dioxina para pacientes con problemas cardíacos. La dioxina es un medicamento que se aplica en los tratamientos para las personas con problemas cardíacos. Entonces, en el caso de los doctores, pues tendrían que hacer un modelo matemático para poder calcular la dosis de dioxina, ya sea diaria, ya sea mensual. Eso ya depende del mismo doctor que tiene que consumir el paciente para poder tratar su problema, ya que la dioxina pues va a bajar su concentración durante los días en el flujo sanguíneo, entonces tiene que ir a tomar una dosis. En las economías sin finanzas, un pequeño ejemplo podría ser el cálculo de intereses que obtendremos en un cierto periodo de tiempo al depositar nuestro dinero en una cuenta de ahorros, calculando la tasa y todo, pero lo que nos ayuda el modelo matemático es que nosotros podríamos ingresar una variable que, por ejemplo, podría ser que retiremos dinero mensualmente. Digamos que yo puedo depositar $10,000 en una cuenta de ahorros con una tasa, digamos, del 1% anual, pero le agrego una variable que sea que yo cada mes retire, digamos, $1,000. Entonces, podemos modelar una ecuación para saber en qué n día tendremos tanta n cantidad de dinero. La importancia de los complejos, darle soluciones a sistemas complejos, desde el diseño de algoritmos, urbana, y como ya mencioné antes, esto se aplica para muchas disciplinas, así que no necesariamente están limitados a eso. Predecir escenarios futuros. Esto usualmente es ya su objetivo del modelado matemático, ya que gracias a la construcción matemática que hagamos al modelo que hagamos, nos va a predecir los datos que nosotros queramos en función a las variables que nosotros hayamos colocado, hayamos analizado para un futuro, tanto como el cambio climático o expansión de pandemias. Tomar decisiones informadas. Esto ya sería como una conclusión ya de lo que nos ayudaría el modelo matemático. Saber qué puede pasar en el futuro, analizando bien todo, pues nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Como conclusión ya, el futuro del modelado matemático. El modelado matemático es una herramienta esencial en el mundo moderno, ya que hoy en día
hay una complejidad de sistemas y hay una inmensidad de sistemas que necesitan de herramientas como estas, que toman muy buen análisis. Quizás alguna de sus defectos es que nosotros vamos a analizar siempre variables cuantitativas y nos va a dar unos datos cuantitativos, así que esta herramienta es meramente de uso cuantitativo. No nos serviría tanto en lo que es el tema cualitativo. Y su integración con tecnologías avanzadas hoy en día ya sería como la inteligencia artificial o las computadoras que nos ayudarían ya a ver datos muchos más grandes o variables incluso de más cantidad, de mayor envergadura. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Bien, muchas gracias. No sé si los otros estudiantes tienen alguna pregunta que hacer. No desean preguntar. Entonces, yo le voy a hacer algunas preguntas eh, a, a mi tocayo. Mm, a ver, ¿sabes? En un modelo matemático, ¿qué se le llama relación alométrica? No escuché bien, profesor. Relación. Es, en un modelo matemático de sistemas, Ya. ¿escuchas? Sí, sí, sí. ¿A qué se le llama relación alométrica? No, no sabría decirle, profesor. En la lectura que han hecho de la teoría general de sistemas, se hace referencia varias veces a un factor alométrico o a una relación alométrica. Y es muy importante, cuando uno hace un modelo, saber si hay factores alométricos que generan condiciones básicamente de retroalimentación que producen efectos exponenciales. Pero esa era la pregunta. A ver, otra pregunta. Eh, o sea, la ciencia de sistemas tiene, digamos, una manera particular de querer entender los fenómenos, ¿no? Una manera de entender la forma como yo abordo los fenómenos de la realidad o de la naturaleza. ¿Por qué se dice que desde el punto de vista de la epistemología de sistemas, los fenómenos pueden ser matematizados? Mm, Los fenómenos yo creo que pueden ser matematizados, ya que nosotros podemos evaluar el cambio, o sea, en lo que ocurre en el fenómeno. Una de las bases, por ejemplo, que es la aplicación del modelo matemático, se basa solo en el cambio, ya sería como una base, un fundamento, que sería como una simple diferencia de lo que ocurrió en el futuro con lo que ocurrió en el pasado. Entonces, de esa forma ya quizás podríamos tener una ecuación que nos explique el cambio. De esta manera podemos matematizar un fenómeno. Otra pregunta. Eh, los problemas complejos que se han abordado desde el punto de vista de las ideas de sistemas, que ha sido por todo ámbito, eh, pero una materia que ha sido bastante más complicado de formular ha tenido que ver en el campo de la fisicoquímica, por algunas premisas que han salido en las últimas alcances de la ciencia moderna. Pero en la teoría general de sistemas se menciona que existe un modelo matemático de la entropía, un modelo matemático de la entropía, no que su autor se le atribuye a Ilya Prigogine. En ese modelo, ¿cómo se expresa este concepto de la ciencia moderna
que en la realidad se constata la irreversibilidad. Es decir, antes se pensaba que uno podía considerar la reversión, digamos, ¿no? En la ciencia moderna no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Desde el modelo matemático de la entropía de Briolini se expresa esa irreversibilidad. ¿Lo has visto? La verdad que no, profesor. Ya. Otra pregunta. A ver, otro de los alcances interesantes para la ciencia moderna se da cuando viene todo un entendimiento de una realidad no precisamente anatómica y físicamente o espacialmente establecida, ¿no? Con los conceptos de la teoría de la relatividad, en fin, viene toda una nueva forma de entender la realidad. Y entonces vienen los modelos basados en ecuaciones de onda, ¿no? Y que surgen de diferentes formas en la ciencia moderna. No en la ciencia clásica, que sí se sostiene en formas matemáticas muy, digamos, determinísticos, pero conforme avanza, conforme tú lo has dicho también, los modelos estocásticos y luego heurísticos se van a ir desarrollando. Y entonces aparece una famosa ecuación de onda de Schrödinger. Y entonces eso es aplaudido por todo el mundo. Pero hay observaciones de la gente que pertenece al campo del sistema, la ciencia de sistemas, de este modelo de Schrödinger. Y entonces planteándole una limitación para poder explicar la complejidad que existe en la realidad en los sistemas abiertos. ¿Cuál es esa limitación que se le plantea a los modelos matemáticos de ecuación de onda de Schrödinger para la explicación de la complejidad en los sistemas abiertos? Te hago esa pregunta, me imagino que no la has revisado, no la has visto, porque no he escuchado en ti las referencias a los científicos de sistemas, que son matemáticos. La mayoría son matemáticos. Yo he referido muchas veces a von Neumann. La mayoría, o sea, en general da la impresión que al comienzo la primera ola de científicos son científicos muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Eh, eh, ¿Cómo podría decir? Muy exigentes para sus formulaciones en el sustento matemático, porque nos viene de la ciencia clásica, pero se introduce una serie de conceptos y cosas nuevas. Y por eso este tema tiene mucho que ver con la manera como nosotros entendemos la forma de entender la realidad a partir de esta presuposición científica general, que es posible matematizar la realidad. Es posible. Ya viene desde como tú has mencionado, la revolución industrial, posiblemente de la Edad Media, ya viene con esa idea. Pero acá es que la realidad no es como se representaba en esa época, sino la realidad tiene condiciones de incertidumbre, todo es relativo, y no es que la materia se puntualice y se mide y se pesa, sino que se va a representar por ecuaciones de onda y aparecen modelos matemáticos que la ingeniería de sistemas utiliza. También utiliza los modelos heurísticos. Fíjate, la inteligencia artificial no es una forma matemática, se sostiene en formas matemáticas. ¿Ya? Daniel, eso no tienes que olvidarte, si no hay una confusión. Los de computación creen que el ejercicio de la computadora para determinar los patrones, los comportamientos, las predicciones, el registro de la lógica interna, se debe a que se está aplicando
condiciones que se le va a llamar matemáticamente inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial se va a soportar en matemáticas, ¿correcto? En la lógica aritmética, en eso se va a soportar, por si acaso. No que la matemática va a evolucionar hacia la inteligencia artificial, no. Gracias a esa matemática que has mencionado y que ahora yo te estoy mencionando, al cual no llegaste con la exploración, en base a ese desarrollo de la matemática ha sido posible la aparición de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una nueva matemática, ¿ya? Es una forma de aplicarla de una manera apropiada. Pero la pregunta te la he planteado porque la tienes que averiguar, ¿ya? Bueno, hay otro personaje, yo he escrito sobre este personaje en el artículo que se ha publicado en la revista de la facultad, que tú no has hecho referencia. Es John von Neumann. Si algún matemático, no, bueno, todos son matemáticos, pero digamos, uno prominente es Neumann, ¿no? Entonces, Newman tiene una serie de propuestas interesantísimas para poder dar un marco, un framework para diferentes tipos de fenómenos con modelos matemáticos. Y uno de esos marcos, él les llama el modelo, está basado en una matemática determinada, ¿ya? Pero el modelo él le llama autómatas celulares. Su modelo matemático le va a llamar autómata celular. Eh, ¿A qué se refiere con el modelo autómata celular? Hoy en día todo el mundo está trabajando sobre temas de autómatas, ¿no? Pero las ideas primigenias surgen de la gente de sistemas. Uno de ellos es Neumann. ¿Pero a qué se le llama el autómata celular? Ya, cuando tú estás pensando de esa manera es que no lo has visto, ¿sí? Me equivoco. Muy bien. Ahora, la pregunta más tranca es esta. ¿A qué tipo de fenómenos se aplican los modelos matemáticos denominados autómatas celulares? ¿A qué tipo de fenómenos? Esto se está grabando, de manera que lo que yo pregunto, tú lo puedes recoger otra vez y buscar. Porque voy a preguntar en el examen final acerca de estas preguntas. Es necesario más o menos tener una idea. Eh, a ver, eh, los fenómenos llamados dinámicos, también algunos le llaman modelos, o fenómenos, perdón, praxeológicos. Praxeológicos. Tanto los fenómenos dinámicos como los fenómenos dinámicos como los fenómenos praxeológicos se explican, se les se van a explicar o se van a formular su explicación a partir de reglas causales, que permite representar trayectorias de comportamiento, trayectorias de comportamiento. Yo puedo decir, por ejemplo, que si yo le pongo una alta nota en la primera entrega, eh, digamos, sin mucho mérito, perdón un segundito.
Bien, disculpe. Entonces, decía, estábamos en este tema de que los fenómenos dinámicos y praxeológicos están explicados en términos de reglas causales. Yo estaba dando el ejemplo que vuestro desempeño depende de lo que ustedes han hecho anteriormente. Yo los califico pensando qué cosa han comprendido, entendido, y esa calificación produce un efecto. Perdón. Entonces decía, estos modelos tienen esa caracterización, ¿ya? Eh, y se ha utilizado mucho para describir la trayectoria en el comportamiento de ciertas formas, digamos, en la que se describen ciertos patrones, pero son patrones que van generándose a partir del efecto causal que se tiene de una circunstancia o de un instante a otro. En un instante hay ciertas condiciones que hacen que el fenómeno se vaya a comportar de una manera determinada y entonces ese comportamiento que va a tener va a generar una nueva situación o un nuevo estado que va a ser el que explique lo que va a suceder en el siguiente estado y así sucesivamente. Entonces, eh, ¿qué tipo de modelos matemáticos, ese tipo de fenómenos se podrían explicar? ¿Qué tipo de modelos matemáticos son mejores para explicar ese tipo de fenómenos? Mm, Yo creo que serían los modelos dinámicos, que ah, analizan variables que cambian también con el tiempo. Escúchame, los modelos dinámicos tienen una forma matemática. No es, o sea, no hay, la forma matemática no es lo dinámico. El modelo dinámico tiene una forma matemática. ¿Cuál es? ¿Cuál es la forma matemática de un modelo dinámico? Es lo que te estoy preguntando. O de un fenómeno praxeológico. Sería, al referirse a forma matemática, digamos, como una ecuación, quiero que se defina. Bueno, es una pregunta que vas a tener que averiguar. No voy a contestar ahora. Fíjate, los sistemas dinámicos tienen una forma matemática. Y eso lo puedes averiguar. Ahora, esto que describen patrones de comportamiento se utiliza mucho el día de hoy en estos justamente formulación de comportamientos eh, basado en patrones, ¿no? A ver, y acá te vas a hacer una pregunta, digamos, general, de que sale de los aspectos básicos, digamos, de la ciencia de sistemas, ¿no? ¿Cuál es la ley del comportamiento que se acerca mejor a los principios clásicos o los clásicos principios de la estadística descriptiva clásica? Porque son aquellos que le dan una explicación a la realidad en la ciencia pasada, ¿no? Pero ¿cuál es el que se acerca mejor ¿no? A los principios para darle una explicación a los fenómenos sistémicos, ¿no? ¿Qué tipo de ley del comportamiento se ha utilizado desde los principios de la estadística clásica o de los modelos clásicos para la explicación de los fenómenos sistémicos? ¿Cuál es
esa ley del comportamiento que se utilizaba en esos modelos clásicos. No, no lo sé. A ver, un momentito. Fíjate, esas preguntas que te he hecho, trata de verlo porque va a venir de todas maneras de esa serie de preguntas, preguntas que yo voy a hacer en, en el examen. Eh, yo no sé si hay alguna otra cosa que desean consultar. Creo que ya es la última exposición, ¿no, Jeff? Muy bien. Yo el miércoles, Sí, profesor, creo que ya es la última ya. sí, nos hemos cerrado ya todo. Pero el día miércoles, perdón, el día miércoles, vamos a tener una sesión corta para hacer lo mismo que estábamos haciendo la vez pasada, para revisar algunos temas que tienen probabilidad de que vayan al examen, ¿ya? No es un simulacro, ¿ah? No me vayan a malear diciendo a alguien que estoy haciendo simulacro. No es simulacro, es un repaso temático, ¿ya? Si bien puede haber preguntas similares a lo que habrá ese día miércoles, es de puro chiripazo, ¿ya? Entonces, para que vengan, ven, debido a la poca cantidad de estudiantes, que nos ha resultado un poco amplio el tiempo. Y bien para ustedes porque ya cumplimos, ahora pueden terminar de hacer sus trabajos de otros cursos o estudiar para dar el examen final. Ahora, hay un tema que importa mucho, que es el tema de la feria. ¿Cuándo es la feria? Esta semana, ¿no? Esta semana es la feria. El día viernes, ¿no? ¿Cuándo es? Ya. Ahí hay una calificación que me remiten de ustedes. Esa calificación complementa la calificación que ustedes tienen. Entonces, es muy importante que estén ahí. Yo no sé si ya terminó la inscripción, no lo sé, pero la idea es que se presente con el mismo trabajo que ustedes han presentado. Se pueden asociar, juntarse. No sé hasta qué número, creo que tres grupos de tres se pueden juntar. Pueden hacerlo, ¿no? Yo no me hago problema. Pero esa calificación entra para poder, que sirve para poder hacer el cálculo de la calificación final, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces nos encontramos entonces el día miércoles a la misma hora. Perdón, Jeff, dime. Profesor, el test final es el día 16 de noviembre, ¿no? Para el curso. El curso es el lunes que viene. 16. No, este es feriado. No, es por eso. O sea, ese es del 16. Aguanta. ¿Qué feriado? ¿Estamos qué? Estamos dos. Ah, ya. El lunes 9 es feriado. El lunes feriado. No, entonces el miércoles. Sí, profe, sí. El miércoles, mejor. El El miércoles. miércoles 11. Ya, Sería mejor. miércoles 11. ¿Ya? Mejor. Ya, profesor. Ok. Ya. Quedamos entonces, jóvenes. Muy buenas tardes.